En la historia de la humanidad, el poder con frecuencia ha sido utilizado para engañar, manipular y oprimir con el fin de favorecer a las élites poderosas que generalmente lo detentan y lo usurpan. Pero el poder no tiene por qué ser utilizado así. El poder debe de ser empleado para el bien común. Debe de ser una influencia benéfica que facilita y potencia el desarrollo y el bienestar integral de las personas, las comunidades y las naciones. El poder al cual me estoy refiriendo aquí puede ser el poder político, el poder económico, académico, social, religioso o de otra clase. En un curso de interpretación de la cultura contemporánea, debemos hacernos preguntas como estas. ¿Nos manipula el poder? ¿Nos engatusa la propaganda del poder comercial, político o de otra clase? ¿Nos hechiza? Es como si tuvieran una varita mágica al estilo de aquellos que con un instrumento musical le dan encantamiento a las serpientes. Como si las masas fueran dóciles y sugestionables. Con esto en mente, el rol del profeta del Antiguo Testamento y el rol de Cristo también fue ayudar al pueblo a discernir los signos de los tiempos, a superar la ceguera espiritual y social. Ciertamente ese fue el diagnóstico que hicieron los profetas y Cristo mismo acerca de la condición de la generación a la cual ellos ministraron. Ceguera espiritual y social. Falta de discernimiento. Mi propósito en este video es alertar y despertar tu razón para que desarrolles conciencia analítica, conciencia crítica y disciernas algunas de las estrategias más comunes que usa la propaganda y el poder de diferentes índoles para engañarnos. Hay autores que han escrito sobre las leyes y estrategias del poder, o sea, sobre el juego del poder. Algunos de ellos han tratado acerca del uso del poder sin moralidad. Entre estos autores se encuentran Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, Maquiavelo, El príncipe, Nietzsche, La genealogía de la moral y en otras de sus obras, o Robert Greene sobre las 4 leyes del poder. Al mismo tiempo, otros autores lo que han hecho es un análisis del funcionamiento del poder, tales como Platón en La República, John Locke en su obra Carta sobre la tolerancia y en otras de sus obras evidentemente, o Gustave Le Bon en Psicología de las masas, o Noam Chomsky, Modelo de propaganda, y Tom S. Paine sobre el poder para controlar. Pero ¿cuáles son las estrategias más comunes que usa el poder y la propaganda para lavarnos el cerebro, para burlar nuestra conciencia crítica y analítica,
porque gente de todas las condiciones y niveles académicos son igualmente seducidos por ideologías antihumanas, anticristianas. Y en ese sentido, ¿cuál es el hechizo? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las estrategias que usa la propaganda para engatusarnos y engañarnos? Generalmente las maneras que se utilizan son ciertas estrategias de engaño y de seducción. La idea es como el pescador que oculta detrás del anzuelo poniendo un camaroncito o un pedazo de carne muy delicioso que es atractivo para el pez. Pero lo que el pez no sabe es que detrás de ese camaroncito o ese pedazo de carne hay un anzuelo y su final va a ser en la cazuela del pescador. O sea, es una estrategia muy astuta de ocultamiento. Es contarnos un relato, es contarnos una historia que parece atractiva en apariencia, pero que oculta una malicia, oculta un engaño. Los que usan el poder para manipular y para engañar aplican las siguientes técnicas o estrategias. Primero, no confíes en tus enemigos, pero utilízalos a tu favor. Segundo, disimula tus verdaderas intenciones. Así el adversario no sabrá cómo preparar una defensa. Tercero, busca llamar la atención a cualquier precio. Muéstrate más grande, más atractivo, más exitoso que tus rivales, etcétera, etcétera. Cuarto, haz que otros trabajen para ti, pero siempre y siempre llévate los elogios. Quinto, evita los perdedores y desdichados. Conéctate solamente con los ganadores y con los exitosos. Sexto, muéstrate como un amigo, pero actúa como un espía. Séptimo, aplasta por completo al enemigo. Si dejas una brasa encendida, puede volver a prenderse y buscará venganza. Destrúyelo por completo, física y espiritualmente. Octavo, mantén el suspenso, sé impredecible. Así confundirás y agotarás a tus rivales tratando de explicar tus movimientos. Noveno, no te comprometas con nadie. No te comprometas con ninguna posición o causa, excepto la tuya propia. Décimo, muéstrate más tonto que tu víctima. Así no sospechará que ya tienes una agenda y un plan para hacerle caer. Undécimo, ante la opinión pública, mantén tu imagen y tus manos limpias. Utiliza a otros para que hagan el trabajo sucio por ti. Número 12. Juega con la necesidad de la gente de tener fe en algo. Preséntales una causa o una nueva convicción, pero llena de promesas vagas. Juega con los sueños, con las fantasías y con la fe de la gente. Número 13. Descubre el talón de Aquiles de tus enemigos y utilízalo a tu favor. Controla a tus enemigos con los secretos sucios que les conoces. 14. Revuelve las aguas para asegurar una buena pesca. Aprovecha la distracción de la confusión y del caos social para avanzar tus verdaderos planes. 15. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así que neutraliza a tu adversario, elimínalo fulminantemente.
16. Haz maniobras de seducción para hacer que la gente se mueva hacia donde tú quieres. Manipula, engaña, seduce. Nunca digas la verdad. Miente, 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 siempre. 17. Aparenta atacar por un lado, cuando tu verdadero ataque mortal es por otro lado. 18. Inventa y crea enemigos ficticios y guerras innecesarias para distraer la atención de la población de los verdaderos problemas internos, mientras en el proceso, en las sombras, avanzas la verdadera agenda que te interesa. Mientras engañas, unes y distraes a la población para luchar contra su propia gente y contra enemigos que tú has inventado, avanza en oculto tus verdaderos propósitos. 19. Si repites y afirmas sin sonrojo una mentira una y otra vez, como si fuera una verdad, lograrás anular la razón y engañar a las masas. Recuerda, las masas son dóciles, crédulas y sugestionables. Llegarán a ser un juguete en tus manos. La lista de técnicas de seducción y de manipulación que recién te he presentado no es una lista completa, sino representativa de tantas otras. Ahora que sabemos esto, ¿cómo detectamos y cómo nos defendemos de la manipulación? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo discernir cuando estamos frente a una amenaza de este tipo? Aquí te doy unas ideas. Lo que quiero que notes es el témpano de hielo que está a tu izquierda. Generalmente los relatos y los discursos, o sea, la propaganda con la cual nos quieren engatusar, presenta en la superficie, a semejanza de este témpano de hielo que uso como ilustración, en la superficie la propaganda es el discurso público manipulador. Allí se nos ofrecen curas, se nos ofrecen soluciones para todo, se nos presentan enemigos por los cuales no se pudo hacer nada o no se puede hacer nada, etcétera, etcétera. Así que la parte visible, lo que tú oyes, lo que entra por tus oídos y las imágenes que los algoritmos o las imágenes visuales evidentemente o auditivas, lo que ves en la superficie es el discurso manipulador. Pero en un témpano de hielo, la mayor parte está oculta, está consumida en el océano. Es la mayor parte del témpano de hielo. Aquí está visible para ayudarnos a ilustrar bien el asunto. Pero lo que está oculto son las verdaderas intenciones. Esas intenciones sumergidas, ocultas, que no te dice la propaganda. Pues bien, aquí van las 5 estrategias de defensa. Primero, discernimiento. En los asuntos públicos y sociales, las cosas no son como parecen. Discierne y desenmascara motivaciones y agendas ocultas. La realidad es como un témpano de hielo, como ya te dije. Las verdaderas intenciones y la agenda oculta nunca te la van a decir. Recuerdo que Peter Berger decía que el sociólogo es como un espía social.
porque se da cuenta que la realidad no es como suena a los oídos y como parece a la vista. Segunda estrategia, pensamiento crítico. No creas todo lo que te dicen los manipuladores ni lo que dice la publicidad y la propaganda. Elabora tus propias interpretaciones y conclusiones. Tercero, descubre las evasivas. El manipulador no va a contestar ni va a hablar con claridad de nada. Tendrá respuestas ambiguas para todo. Cuarto, detecta la realidad paralela. El manipulador te hablará de unos logros y avances y de una verdad que no existe en la realidad. Es solo la realidad paralela que quiere que tú creas para engañarte. Y en quinto lugar, buscar culpables. Para el manipulador, todos son culpables de los problemas, menos él o ella. Nunca dice, tuvimos oportunidad de hacer algo y no lo hicimos. Pero el poder no tiene por qué ser utilizado para dañar y para destruir. Hay un uso correcto del poder, y es cuando lo entendemos como el arte de gobernar para el bien común. Es poder para servir, para producir y para empoderar a todos y a todas de manera equitativa. El buen uso del poder nunca limita los derechos individuales ni usa los instrumentos del Estado para perseguir, silenciar y oprimir a la población. Las estrategias de manipulación que consideramos hace unos momentos las han utilizado de la misma manera el fascismo, el marxismo, la extrema derecha, las democracias falsas, el populismo y el anarquismo. No nos debemos engañar. Todos estos sistemas son crueles y depredadores. Tú no les interesas para nada en absoluto. De eso trata este video. Cómo discernir y cómo defendernos de este tipo de engaño y seducción. Como dije al principio, mi propósito en este video es ayudarte a desarrollar conciencia y discernimiento crítico para no caer en la red ni en las trampas de la manipulación y de la falsedad, de la propaganda y de sus discursos engañosos. La persuasión éticamente correcta busca el beneficio mutuo y la transparencia, mientras que la manipulación dañina opera en las sombras del engaño para beneficio unilateral del manipulador y de su élite de poder. Maquiavelo dijo: el poder no es para los buenos, sino para los astutos. En cambio, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.